Bienvenidos a una edición más de las jornadas académicas del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en convenio con la Universidad del Bosque, presentación que hacemos cada 15 días con la finalidad de que nuestros residentes y ustedes, nuestros invitados, pues tengan una visión de la psiquiatría más allá de los seminarios y de las aulas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nancy de la Hoz Matamoros, quien es psiquiatra forense, egresada de la Universidad de Rosario y profesora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el tema de psiquiatría forense. También es profesora del posgrado de psiquiatría que lleva a cabo el instituto en convenio con la Universidad del Bosque, y prácticamente todos los posgrados de Bogotá en el tema de psiquiatría forense, y con una formación bastante psicodinámica, como notarán, para los que no la conocen, siempre pendiente y al lado de la línea del psicoanálisis. Con esta introducción les quiero decir que la conferencia no se llama como dice en la tarjeta, sino como dice la doctora, pero las tarjetas nos anunciaron delitos sexuales en adultos basados en la guía del servicio de psiquiatría. Y bueno, las guías de servicio de psiquiatría y psicología forense del Instituto de Medicina Legal es un trabajo muy grande que se hizo en los últimos años, ya la doctora Nancy les contará, y es una muestra de la organización del Departamento de Psiquiatría Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Así que, bienvenida Nancy. Bueno, muchas gracias, y la presentación de hoy pues va a cargo del equipo general del Servicio de Psiquiatría y Psicología Forense, ya que el desarrollo de los puntos que vamos a ver estuvo a cargo de todo el grupo. Esta guía se hizo necesaria para fortalecer la comprensión de las autoridades judiciales y empatar los conceptos jurídicos con los clínicos, de manera que las víctimas de delitos sexuales en general, primero los niños y después los adultos, tuvieran la oportunidad de exponer su experiencia traumática en los estados judiciales de una manera pues digna, y que pudiera prestarse al debate entre las dos partes sin, como dije ya, atentar contra la dignidad. Estos casos en adultos son los casos más difíciles. Yo pensé que los casos más difíciles eran los casos de niños, debido precisamente a que los niños no han desarrollado la verbalización, las experiencias son de tal naturaleza que no se puede esperar que un niño la refiera de la manera como se espera puedan ser utilizadas en los estados judiciales. Pero estas víctimas adultas tienen un problema distinto que hace más difícil que sea entendido y expuesta la problemática a nivel judicial, como ya dije, incluso poder hacer la redacción, ya que está atravesado por un montón de prejuicios y se espera que la culpa recaiga sobre ellas, y incluso de parte de ellas mismas. O sea, develar todo esto es un trabajo bastante complicado. Las guías nos aportan un poco y nos dan pues esos marcos para nosotros poder aportar a la justicia. Bueno, para eso tenemos que partir de los conceptos jurídicos que están consignados en la normativa general, desde la Constitución hasta el Código Penal. Y para los adultos, el bien jurídico tutelado por la ley es la libertad sexual. El niño está tutelado además la formación, el desarrollo de la sexualidad. Bien, ahí está, pues está redactado qué se entiende por libertad sexual. Como pueden ver, es abarcativo, desde el área de lo individual y personal hasta el área de lo social. Y los dictámenes tienen que apuntar a todas estas cosas, ¿no? Tienen que hacer visible que el daño está en todas estas áreas.
la integridad de información sexuales, pues este concepto está más abocado hacia los niños. Sin embargo, pues no se puede en la tipificación de un delito desmembrar el contenido del título, ¿no? Entonces, aquí tienen también la conceptualización de, es decir, el espíritu de la ley, que es lo que está cuidando, el bien jurídico que tutela la ley, es también la integridad de la información sexual. Hay que partir de la información de que estos conceptos, a pesar de que han sido viejos, han estado guardados, no han sido visibilizados al público. El nuevo sistema penal acusatorio pone sobre la mesa y ventila todos estos temas, de manera que es un aspecto saludable de la justicia oral. Aquí también apunta el derecho internacional humanitario y incluye un tipo de víctimas que difícilmente vemos, que son la prostitución, las víctimas de la prostitución forzada y las víctimas del conflicto. Estas víctimas tienen perfiles distintos, o sea, la forma de presentación tanto de los síntomas como de las narrativas son distintas, pero pues la tarea de la guía es encajarlas en la comprensión general que ya vimos. Llama la atención que en todos los años que yo tengo en el instituto, que son 21 años ya, nunca vimos víctimas ni niños ni adultos de la industria de la prostitución. Generalmente se está buscando es el padre de familia que está bien acusado y que está puesto a órdenes de la justicia en la mayoría de los casos, y muy escasamente los niños o adultos víctimas de la industria de la prostitución. Y esto es una inquietud que les dejo al auditorio. Bueno, en la normativa general sobre los derechos sexuales contempla estas situaciones especiales: la capacidad de comprender la relación sexual. A veces la presentación de los derechos sexuales es tan extraña o tan extravagante que hace surgir la duda de si esa persona estará entendiendo o no estará entendiendo la relación, la dimensión, la trascendencia de la relación sexual. No necesariamente porque tenga alguna limitación cognitiva, sino porque pues la dimensión sexual es compleja, ustedes lo saben bien, la expresión de la conducta, la derivación de los impulsos, además tiene que vérselas con el perpetrador. A veces uno piensa que el tanto esfuerzo en penetrar la estructura que deja el trauma en una víctima de delito sexual, pues no nos da suficiente información para comprender. A veces hay que, y pienso yo que la mayoría de las veces hay que penetrar en la estructura mental del perpetrador, porque es quien impone la modalidad, impone la naturaleza del trauma. De manera que a veces exageramos, pienso yo que exageramos mucho en examinar las víctimas con el riesgo de la revictimización, cuando tenemos muchísima información y muchas cosas que comprender desde el vértice de los perpetradores. Sin embargo, desde la legalidad, o sea, desde la práctica de medicina legal, por ejemplo, es imposible acceder ya a estas personas desde que está el nuevo sistema penal acusatorio operando en Colombia, año 2005, debido a que pues tiene la prerrogativa de no acudir no se pueden inculpar a sí mismos. Antes de esto, el forense podía citarlo para estudios y podía pesquisar muchos datos que permitían comprender más esto. Ahora solo tenemos la víctima, y esa es una de las situaciones que pueden interferir con toda la investigación. Bueno, ¿cuándo más debería ser llamado el forense a examinar? Cuando la sintomatología mental sea explícita, tanto para secuelas como para capacidad de declarar. En este caso hemos
Se están llamando los espectadores. Bueno, en esta sintomatología mental explícita tenemos que determinar si la sintomatología ha sido previa o si es posterior al trauma, por ejemplo, que implica también la capacidad que tenga la persona de declarar. En este caso, si encontramos enfermos mentales, personas con alguna alteración grave después de los hechos, preferimos que vayan a tratamiento, o sea, es mandatorio que vayan primero a tratamiento para que posteriormente puedan rendir declaración. Asociado a maltrato físico y lesiones personales, tenemos que pesquisar en este caso el femicidio. Estamos pendientes de que haya una ley de femicidio para ponernos a tono con la comunidad internacional en este tipo de situaciones. Acá está un poco demorada la tipificación de femicidio. Tiene un perfil perfectamente establecido que hemos estudiado, que buscamos en los relatos. Tenemos sentencias que la Corte ha producido basadas en los dictámenes nuestros en el tema del femicidio. Bueno, otro tipo de sanción especial, en caso de infección de transmisión sexual, embarazo o aborto. Pues en asociación al impacto que puede causar un evento traumático de esta naturaleza, pues esperamos que lo potencie y queremos registrarlo en absoluto para que se haga justicia, y en términos de reparación de las víctimas tendrá importancia. En la exposición a experiencias sádicas, sí estamos hablando un poco del tipo de experiencias de los asesinos que se vive en una víctima en el contexto de los asesinatos seriales. Aquí podría decirles que en Colombia, hasta hace unos años en que estuvimos haciendo seguimiento al tema, yo creo que unos 5 años, encontramos que Colombia es de los países que más número de asesinatos seriales tiene. En su tiempo fue Perú y en su tiempo fue Colombia, y el país que mayor número de asesinatos seriales tiene es Estados Unidos, de manera que también nos llama a reflexionar sobre el impacto del contexto sociopolítico y de la violencia en general en determinados países. Nosotros nos hemos mantenido en eso como entre los 12 primeros lugares en las veces que yo he podido chequear el fenómeno. Aquí los hay. La idea de eso es que si hay algunas víctimas sobrevivientes, nos refieran y poder surtir el proceso para poder aportar también a la investigación. Las condiciones de vulnerabilidad como la discapacidad y el LGTB también son de especial importancia, y últimamente están siendo exigido el instituto a crear el contexto del delito sexual para las víctimas de en el marco del conflicto. Esto es una cosa muy reciente, pero pues estremecedora y necesaria que se aborde, ¿no? Hay que recordar que quien haya cometido un delito sexual en el marco del conflicto no puede acceder a los beneficios que la ley otorga a las confesiones. De manera que esto ha sido el resultado de un trabajo político y de la militancia de las mujeres, de las feministas, que en su momento, desde los años 60 y 70, pusieron a la infancia pues en primera línea y están haciendo lo propio con la mujer en este momento. El hecho de la tortura, tratos crueles e inhumanos también es del resorte nuestro, y también lo tenemos que documentar a través de los testimonios y los estudios de los procesos. Bueno, esta es otra más de la normativa para ilustrarles a ustedes cómo la actividad del instituto en cada una de las modalidades de intervención que tenemos en este marco pues tiene una normativa detrás. Digamos que nosotros no improvisamos, ni nos inventamos, ni si nos parece, sino que a diferencia, por ejemplo, no estoy diciendo que los criminalísticos vayan a inventarse, pero a diferencia del trabajo criminalístico criminológico, que tiene un contexto completamente diferente, pero que se confunde muchísimo con el trabajo que puede hacer el psiquiatra en medicina legal, ¿no? Nosotros
tenemos que conocer el espíritu que hay detrás de cada ley y poder adaptar nuestras intervenciones médicas a él para producir de la justicia un resultado que pueda ser usado en el proceso. Por lo tanto, no aplica para este tipo de casos, ni para interrogatorios que tengan que ver con la policía, ni para la entrevista del médico que tiene las víctimas, ni las valoraciones de los relatos, que son los terminológicos, ni la tortura, ni la capacidad mental para consentir aborto. Bueno, aquí un poquito de psicodinamismos en la violencia sexual que dejan ver cuál es el posicionamiento más bien sistémico también de la relación entre la víctima y el victimario. Por ejemplo, el sometimiento, el uso de la fuerza, la amenaza, el chantaje, el engaño y el uso de la superioridad, ya sea física, por edad, por autoridad económica o afectiva. Digamos que estas cosas han tenido un trabajo profundo para explicarles nosotros a los judiciales y ellos puedan formular su normativa. Es decir, cómo el psiquiatra forense, en auxilio del legislador, puede, de su experiencia, recoger algunas modalidades de violencia sexual para enriquecer la comprensión de ellos y que esto luego se exprese en las leyes y en las normativas en general. Aquí hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, hay también para el código código administrativo, pero en general es para lo penal. Aquí tenemos los tipos penales que considera el código. En realidad son dos modalidades que también pueden ocurrir para los adultos. En general, para los niños el tipo de delito es abusivo, se considera el acceso carnal abusivo y el acceso carnal abusivo. Para las personas adultas, por lo general, los actos o acceso violentos, pero tenemos una forma también abusiva que es el de inferioridad psíquica. El enfermo mental tiene su lugar muy especial acá como el incapaz de resistir. Tiene una mayor punibilidad y tiene una necesidad de tratamiento psiquiátrico que debe ser abordado por el perpetrador. Aquí más, las guías requirieron que nosotros buscáramos por todas partes los fundamentos jurídicos para respaldar las actuaciones forenses y la elaboración de los dictámenes. Volvemos aquí a los conceptos de integralidad, de incapacidad e inconsciencia. Estos estados de persona puesta en incapacidad de resistir y persona que se encuentra en incapacidad de resistir también son llevados a la psiquiatría forense para que se pueda finalmente hacer la tipificación y se pueda, digamos que comprobar que ese estado estaba presente al momento de los hechos. Un ejemplo de una persona encontrada en incapacidad de resistir, que no es tan extraña, es el caso de los pacientes postquirúrgicos en las salas de recuperación que pueden ser accedidos por personal de los centros hospitalarios. Hace como un año encontramos una jovencita, una estudiante de Derecho, que había tenido un niño y ella decía que no había tenido relaciones sexuales, que no era el niño, no era el hijo del novio, que no sabía, había sido sometida a una cirugía por apendicitis. Y encontraron en la investigación pues el asunto por rastreo del DNA y se pudo comprobar que ese niño es decir, que ese hecho ocurrió en una sala de cirugía. Este es un caso especial por persona encontrada en incapacidad de resistir persona. Bueno. A mí me parece muy raro esta última parte aquí que dice acto sexual diverso al acceso se considera como aquel comportamiento de índole sexual apropiado para estimular. Sí, realmente ocurre
afortunadamente con muy poca frecuencia. Lo hemos visto también en los consultorios médicos o en las salas de masajes. Bueno, aquí para reiterar que es una conducta perseguida por la ley con una alta punibilidad, que tiene un costo social bastante importante, dado que la pérdida de la función sexual como función contenedora y relacional produce un daño grande también en la sociedad, ¿no? La pérdida de los apresamientos para la maternidad, para el cuidado del otro, que es una función básicamente de la madre y de la mujer, es atacada y es vulnerada de fondo en los casos de delitos sexuales. Es decir, las consecuencias de los delitos sexuales tienen además del impacto en la salud mental individual, también en la sociedad, de manera que son perseguidos con una punibilidad alta. Bueno, ya hablamos un poco de esto. La persona puesta en estado de conciencia, quisiera resaltarla un poco en los casos de las jóvenes. Por lo general son las jóvenes que salen a tomar trago y que sí, efectivamente están con su grupo de amigos y conocidos, pero que eventualmente pueden ser puestas en mi casa o llegar por cualquier condición fisiológica. A veces hay condiciones físicas o enfermedades físicas que con el uso del licor pueden llegar a un estado de inconsciencia y pueden presentarse delitos sexuales. En este caso yo tengo ejemplos al final para que sobre ellos ampliemos y hagamos un poco más dinámica la presentación. Mire que aquí están los mecanismos físicos, o sea, los golpes, los mecanismos químicos, o sea, las intoxicaciones, y los mecanismos psicológicos, que no son tan relevantes. Pienso yo que estos son los casos más difíciles en los estados judiciales, ya que nadie quiere creer en ellos. Yo he estado con fiscales que incluso le dicen no, doctora, este caso lo vamos a cerrar. Yo la mandé a mira quién sepa cerrar este caso, porque pues la niña tiene 22 años, ella estaba tomando trago, eso pasó a la 1 de la mañana, y entonces pues ¿qué vamos a hacer? Yo soy partidaria de que las víctimas se cuiden a sí mismas, no podemos poner a nadie a cuidarlas, entonces vamos a cerrar el caso, la traje usted para que cerráramos el caso. Siempre se equivocan porque nosotros no les podemos ayudar a que se cierre un caso de investigación por prejuicio. Precisamente para eso se han desarrollado tantas guías, tantos encuentros, tanta capacitación, que estos casos tengan un destino, tengan como destino la reparación, ¿no? Y no la impunidad. Por eso es que son difíciles los casos con las adultas. Además que tenemos que contar con una víctima que tampoco es que quiera colaborar mucho, y ya veremos por qué, por las situaciones de culpa y la revictimización. Entonces hay una evitación de todo lo que son diligencias judiciales, no quieren ir por allí, y el sistema no ayuda para nada. Si se han creado algunas ayudas para los niños, para las víctimas adultas, que en el 90% de los casos son mujeres, pues no se ha creado ninguna ayuda. Esta es una sentencia de la Corte. Es el caso aún más raro, en el que el perpetrador, pues todo depende, como les decía yo, casi todo depende del perpetrador y su modalidad de ataque, su modalidad de delito. Muchísimos de ellos utilizan su autoridad, su posición profesional, el conocimiento. Muchos de ellos pueden ser líderes de la comunidad, son personas, o sobre todo gente de las ventas, que desarrollan una personalidad bastante, ¿cómo llamaría? Bastante eje2. Desarrollan una personalidad en la cual la interrelación con el otro lo pone en situación de sometimiento, escucha, y en la necesidad de comprar o de acceder a una situación. Entonces, bien, ya veremos los ejemplos y podemos retomar esto. Muchos de los casos, como les decía, que han sido elevados a sentencia, se han producido en medicina legal, si no diría yo que el 100%, no conozco
conozco muy pocos que fuera del instituto se hayan elevado a condición de sentencia. El incapaz de resistir es nuestro enfermo mental. El legislador acá desde siempre sí ha privilegiado la investigación sobre estos casos en que es un enfermo mental o un retardado mental, y la punibilidad, aquí como pueden ver, es la más alta. Bueno, aquí un poco resaltar de pronto lo de la existencia de las barreras sensoriales. A veces con solo poder probar esto, puede pasar, uno supondría que si la persona es sorda o que si tiene una limitación motriz, unas secuelas de una serie o alguna situación de estas, como que automáticamente pasara a ser considerado un incapaz de resistir. Sin embargo, el legislador en esto es garantista, es decir, le da la garantía al sindicato de que va a tener todas las prerrogativas para poderse defender, y en esa lógica es que nosotros estamos viendo a las víctimas del delito sexual, lo mismo los niños. La gente se imagina que los niños son vistos en medicina legal como para que los atiendan, que por fin llegue el médico que los ayude, que en fin, que reparen esto, y en realidad, desafortunadamente, a partir del año 2005 que se inicia el nuevo sistema penal acusatorio, los niños son llevados a tratamiento, al examen psiquiátrico forense, para garantizarle al sindicado que un niño que en el prejuicio también pueda llegar a confundir la realidad y la fantasía, que sea un niño mitómano, mentiroso, pueda pues restarle posibilidad de defensa a un sindicado. De manera que lo que estamos viendo en la actualidad, como el 90% de los casos, es simplemente para garantías del sindicado. Eso también llama a la reflexión. Nosotros estamos llamando a las autoridades judiciales, pero es casi imposible modificar la situación, sobre todo que todos los días se forman criminólogos y criminólogas expertas en esto, expertas en validar los testimonios para llevarlos a los estrados judiciales. Entonces es la utilización del niño quien sí se puede llegar a revictimizar sin que se le garantice nada, ningún beneficio con esto, pero sí pues permite que la justicia garantice al sindicado la defensa. Bueno, aquí ¿cómo hacer para probar nosotros en el examen directo con la víctima, en el examen mental, en el estudio de su historia personal, que ha sufrido un impacto? Ahora, ¿qué sentido tiene que nosotros encontremos el impacto del delito sexual en la mente de la víctima? Es también un poco desalentador, pero sin embargo toca seguir haciéndolo, y es en que ese impacto puede ser usado como indicio de que el delito sí ocurrió. No va a ser usado ni para la reparación ni la exaltación de la víctima. Los beneficios sí ocurren, pero no son el objetivo pues de la autoridad que se beneficie la víctima. ¿Qué podemos encontrar? Además, hay que tener en cuenta que nosotros hacemos una entrevista, en raros casos hacemos más de una. Una gran ansiedad, la patología de esto desde el punto de vista psiquiátrico son las situaciones reactivas desde el estrés postraumático a los estados de ansiedad y las evoluciones tórpidas de estos mismos estados desde el punto de vista psiquiátrico. Pero como veremos más adelante, los testimonios de las víctimas, pues no es tan importante hacer el diagnóstico clínico, porque un estrés postraumático en realidad es igual a otro estrés postraumático. El diagnóstico no transporta todo el sentido del daño. Las personas pueden entrar en estrés postraumático por un accidente de tránsito, y también pueden entrar por esto, de manera que en la narrativa del paciente es que nosotros encontramos precisamente el sentido que queremos que la autoridad vea, y que la autoridad, y además en contra inclusive de los mismos fiscales, queremos que pues, sensibilizarlos
de manera que la víctima pueda llegar a algún beneficio. Y en este sentido exploramos a profundidad en lo que más podemos en las pocas entrevistas, como ya les decía. Una de las cosas que yo he encontrado es esto. Las grandes ansiedades básicas aparecen allí de todo tipo. Hay una eliminación del componente afectivo de las relaciones sexuales e incremento del contacto físico como defensa. Es decir, todo el cortejo de la evitación por ansiedad. Pues hay un cambio comportamental y la relación sexual pierde su dimensión relacional. Hay un proceso de autodegradación y autodestrucción, ausencia de valor ante los ojos de los demás. La víctima termina siendo la portadora de la culpa, de lo sucio, y esto nos permite también entender un poco por qué, a pesar de que a las personas se les diga en general y se eduque al público con que se le llega a ocurrir un acto de estos, un evento de estos, por favor no se bañe, acuda rápidamente a medicina legal, que allí tomarán las muestras y haremos el cotejo del DNA, y es muy importante. Y a pesar de eso, en las víctimas lo primero que hacen es bañarse, ¿no? Ya nosotros no las regañamos ni jamás les decimos nada, porque entendemos que es la conducta directamente relacionada con un tipo de ansiedad, de invasión, de penetración, ¿no? y de contaminación, de manera que lo que sigue es lo que les menciono, un proceso de autodegradación, y en eso a veces la gente colabora, ¿no? Porque salió así, porque quien la mandó, es decir, los reproches no hacen sino impulsar este destino que tienen pues los estados emocionales relacionados con esto. Muchas de ellas también deseo de rebelión y de venganza. Eso es lo que, además hay como un componente también a veces que digo yo que puede ser considerado como sublimatorio en el hecho de que ellas quieren que se atrape a la persona para que otras víctimas no les pase lo mismo. Estas son, ya les había mencionado un poco, las ansiedades de invasión son bastante graves, de vaciamiento. Muchas de estas mujeres después acuden constantemente a los médicos por sensación en los genitales. Es una derivación de las angustias hacia cuadros psicosomáticos relacionados con que los ovarios pueden estar enfermos, con que el útero, con que si será que me va a dar un cáncer, un tumor, y a veces también la sensación de tener algo dentro que puede ser expulsado, de destrucción interior. Bueno, esta partecita. Alteración de la función continente, que ya les había mencionado un poco en relación con que al producir un daño de estos, al ocurrir un daño de estos en el psiquismo femenino, pues necesariamente todas las demás funciones continentes femeninas se pueden entrar por lo menos en conflicto. Bueno, ahora vamos a ver algunos casitos que tal vez se permitan ilustrar mucho, como ya les había mencionado. La tortura, pues no sé por qué la puse ahí primero, ¿aló? Pero voy a empezar por algo menos duro. La tortura en las mujeres tiene ese componente que es el riesgo de que se dé el delito, es el que se dé la violación, la penetración, la manipulación de los genitales. No. Cómprame el vinagre. Y ahí hay un ejemplo de ellos. Fíjense que no es ningún acto erótico, no tiene nada que ver con que si la mujer está bonita, si es joven, sino quién es la persona que se va a torturar. En este caso es una señora que hizo parte de la Unión Patriótica, pero ya esto ocurre como en el 2000. Ella estuvo 8 años presa y estuvo condenada con lo que al parecer fue un falso positivo, y después de esto la justicia quiere retomar el caso, y la Oficina de Derechos Humanos nos pide que examinemos muy en especial el delito sexual. Como ya les decía, si el perpetrador de tortura o de cualquier delito que tenga el componente psicosocial comete un delito sexual, no puede acceder a los beneficios de la ley. Entonces esa es
la lógica para el examen. Esas son las personas que nos llegan al examen en el marco del conflicto o específicamente en el delito de tortura. En la tortura del cuerpo, pero también en el delito sexual en general, el cuerpo es el elemento con que se relaciona la víctima con el victimario. Después el cuerpo le queda a la víctima, el victimario se va. El cuerpo le queda a la víctima, pero con el cuerpo quedan las memorias de la tortura, de manera que las zonas erógenas o incluso otras partes del cuerpo se convierten o son vividas como enemigas, son extrañadas de sí mismo, produciendo una cantidad de síntomas que por lo general, como decimos, son de naturaleza psicosomática, pero que tienen un gran impacto en el bienestar de las personas y en su funcionamiento. Bueno, aquí tenemos otro. Bueno, este caso tal vez lo recuerden ustedes, yo lo traje un poco porque la víctima alcanzó a comentar alguna cosa y fue un testimonio que pudo ser utilizado para caracterizar el hecho. Aquí son los efectos físicos, ¿no? Este puede ser el ejemplo de un asesino serial desorganizado. Bueno, estos casos no son tan difíciles para llevarlos a la corte y por lo general se hace justicia. Un poco más difíciles son este tipo de casos donde se puede llegar a prestar la conducta de la víctima a ser reprochada, ¿no? Incluso por ella misma. Aquí los límites son difusos entre lo que se debe hacer, entre lo que pudo haber hecho, en lo que no se hizo, en cómo se pudo haber ella conducido de manera que deja un margen grande para que la culpa le sea asignada. Aquí pueden ver un poco el perfil de los delitos sexuales violentos. Hay un preámbulo en el cual la persona también es captada. Yo considero que es como cuando un depredador sigue a su presa y tiene que hacer una serie de movimientos envolventes y tiene que asegurar el entorno para la cacería, porque si no asesta el golpe de una sola, seguramente la presa se escapa. En todo esto tenemos que preguntarnos también, y nos lo preguntan en los extrajudiciales, si la persona que comete el delito es serial o no es serial, pero uno se pregunta es que la sexualidad es serial, ¿no? La sexualidad, la manera en cómo se lleva a la relación sexual, cómo se vive, cómo se practica, tiene pues unas características de especificidad tal que podrían caber entre lo que los criminólogos llaman los seriales. Esto es pues importante si hay más de una víctima, porque en la comparación de los testimonios podemos aportar precisamente esas especificidades y ayudar a la investigación. Por ejemplo, para este caso he sido citada unas 10 veces y el sindicado no se ha presentado. Lleva más de, creo que lleva unos 6 o 7 años, incluso por este caso estuve hasta un 31 de diciembre allá en el paro quemado y el sindicado no llegó. El único testigo de este caso es un compañero de ella, un compañero de trabajo del equipo que es militar también y lo sacaron de la ciudad. No se puede conseguir, cuando se consigue no tienen dinero para transportarse, de manera que efectivamente si la muchacha se siente como una cosa, tal vez nosotros también la estemos tratando como una cosa, ¿no? Son los casos más difíciles, como ya les decía. Bueno, este es un caso también de un serial, porque todos estos son seriales. Es una muchacha extranjera, ocurre en un lugar de clase alta, en un colegio muy importante en Bogotá, en el que tuvimos conocimiento desde hace muchos años de embarazos en las adolescentes y finalmente los hechos violentos que están un poco reseñados en este testimonio.
Por este caso nos llegaron 5 muchachas de este mismo proceso. Y estamos viendo acá el contexto de entrada. Es el contexto en que la gente joven pues suele involucrarse para distraerse en el marco de la recreación, y de un momento a otro se les vuelve una pesadilla, ¿no? Hay que sacar a la niña de la pesadilla si podemos, también de la pesadilla judicial y también del examen. En general estos exámenes tienen demasiados ojos y demasiadas contradicciones, de manera que la víctima tiene que ayudar un poco para que nosotros prestarse mucho al examen. Aquí se puede ver la alteración en la memoria, y este caso terminó como un caso de intoxicación, el uso de alguna sustancia, no fue posible recobrarla, y entonces ahí fue cuando psiquiatría pudo entrar a hacer el estudio sobre precisamente cómo funcionaría la mente en un estado de intoxicación, de manera que todos estos estados de todas las demás víctimas eran similares, y solamente así podía encontrarse pues alguna coherencia entre los casos. Esta es una víctima puesta en incapacidad de resistir. Este es un varón con un retraso mental. Entonces aquí también los testimonios nos dejan ver, y pueden ustedes darse cuenta qué elementos podrían desde la psiquiatría ser recogidos para caracterizar el caso. Estos son actos también llamados abusivos, en los cuales pareciera desde el público que la víctima pudo haber evitado el asunto, pero encontramos una limitación cognitiva más o menos significativa, que además de permitir que se tipificara bien, marca necesariamente el camino a la reparación, porque en la reparación de las víctimas que presenten trastorno mental se incluye el tratamiento psiquiátrico, y en este caso digamos que la rehabilitación. Este es el caso del llamado, yo creo que ya lo fallaron, si ya lo fallaron y ya está condenado, del llamado ojo de vidrio. Algunos de los residentes que estuvieron rotando en esa época lo pudieron conocer, y es uno de esos casos que la gente se ríe mucho de lo que pasa con las mujeres, pero también se asusta mucho, y nos llega porque necesariamente hay que recoger a ese sujeto. Tenemos varios ejemplos, no sé, Iván de pronto recordará el del sádico del velón, tenemos el otro del vendedor de Leonisa. Son personas que tienen ese mismo perfil. Este sujeto solía ir de casa en casa con un discurso de estos maníacos excitantes, en que la gente se siente favorecida por haber ganado un premio, y ahí lo pone uno mucho a pensar, y es por qué las personas están tan dispuestas a eso, ¿no? ¿Por qué las dispuestas qué tiene nuestra gente, qué tenemos todos? De manera que si le dan un regalito o que es tan excitable con cualquier elemento, en este caso electrodoméstico, o que se gane un viaje, o que sí, en fin, como que estuviéramos predispuestos a reaccionar con una gran excitación que obnubila la razón y las posibilidades de funcionar dentro de la lógica. En este caso hay víctimas desde 60 años hasta 16. El tipo cuenta con más de 60 víctimas que pudieron ser pues, más o menos documentadas, y se le hicieron seguimientos desde el centro de perfilación de la Fiscalía. Encontramos que nosotros en medicina legal, sin utilizar la oficina, ya lo habíamos perfilado desde otro tipo de perfiles que son más bien clínicos, muy bien, y pudimos organizar la investigación de manera que el sujeto fuera denunciado, fuera sancionado. Aquí la pregunta más grande es cómo no se dio cuenta la persona, ¿no? A uno le llama la atención, los investigadores extranjeros estaban diciendo que él usaba alguna sustancia
para drogar a la gente, para ponerla fuera de conciencia, como para sedarla o usar algo así como hipnosis, como un hipnótico para vencer la voluntad de las víctimas. Pero el tipo dice que no, y efectivamente no nos consideramos que no, porque ya hemos tenido la experiencia de esta particular forma de delito en la que efectivamente no se usa ninguna sustancia. Tiene que ver más con estados mentales, que pues no lo saqué. Es decir, las discusiones de estos casos nos permiten ver cómo la víctima pues abandona, deja en manos del otro, ¿no? Como hace uno cuando va al médico también. Es un poco de estas cosas lo hacen también los médicos. Tenemos un caso famoso en Por Familia, en el que con la construcción de un marco apropiado pues en la relación médico-paciente, las víctimas terminaban haciendo unas cosas rarísimas. Pero ¿cómo? ¿Y por qué una sucesión de víctimas? Este señor que les estoy contando de bienestar familiar cae porque una de las víctimas, después de la penetración, se puso a llorar y dijo: no, yo estoy segura que esto no puede ser terapéutico, esto no puede ser porque yo cada vez estoy más mal. Entonces vino y le contó al esposo, y el esposo puso la denuncia. Efectivamente eran prácticas que nada tenían que ver con lo terapéutico, desde la sexología ni nada de eso. Este personaje también logra. Tenemos que mirar los estados mentales en el contexto del sometimiento, el agotamiento y en el quebrantamiento de la voluntad por insistencia. Este es un poquito para entender bien esto. Este sujeto se hacía pasar por psicólogo y llevaba, además, una cosa que hace que las víctimas funcionen como en las estafas. Él llevaba una carpeta donde estaba el nombre de los papás. No sabemos cómo se hacía esas carpetas, parece que son de las bases de datos que abundan en todas partes, ¿no? En los almacenes donde compra electrodomésticos. Y están las cédulas de las personas, están las direcciones, los teléfonos, las tarjetas. Él tenía este tipo de cosas, llegaba a las casas y preguntaba: ¿no? ¿Usted es fulanito de tal? Y, no, es que la persona, es decir, su mamá compró este electrodoméstico, y entonces mandó decir que por favor me entregue el televisor porque se lo voy a cambiar por otro mejor que ella compró. Y además usted se ha ganado un curso de ejercicios sexuales, porque es que su mamá contó que usted tiene, que están teniendo algunos problemillas con usted, dado que como que el noviecito, como que la fiestecita, como que entonces ella está muy preocupada porque va a ser de la sexualidad suya, y entonces yo soy psicólogo y voy a darle ciertas clases. Una vez que la persona ha introducido en la intimidad del hogar y en la habitación, empieza a darse cuenta que algo anda mal, pero ya no puede sustraerse a la voluntad del sujeto. Como les digo, son víctimas de todas las edades, que hacen pensar que pues llama la atención hacia esta situación. Tenemos otro caso que nunca fue al fin visto y ocurría en Santa Marta. El sujeto había matado a alguien ya en Panamá y se pasó a vivir a Santa Marta. Las fiscales viajaron a comentarnos el caso, pero nunca pudieron traerlo, nunca nos enteramos tampoco cuál fue el final de este caso, y era de una persona que vendía en la playa alimentos, y allí ponía un aviso en el periódico que decía que se necesitaban empleadas. Las empleadas llegaban allí y finalmente por algunas cosas terminaban, no se sabía qué pasaba, pero las encontraban deambulando por la carretera con el dinero en la mano, con algún dinero en la mano, y víctimas de delito sexual. Pues no comentaban, pero la gente sabía qué me pasó porque no recordaban, ¿no? Y haciendo las investigaciones sabían que salían de determinado motel y que ahí habían estado con el sujeto. Entonces estaban convencidos los investigadores que lo que hacían era hipnotizar a las víctimas. Nosotros nunca pudimos saber, pero lo cierto era que había 6 casos documentados parecidos de personas que no se conocían entre sí y que decían que lo último que recordaban era haber estado hablando con ese sujeto. Y lo que decían los empleados del motel es que ellas llegaban por su cuenta, alquilaban la habitación y después él entraba y las mujeres no salían hasta que llegaban ellos y las sacaban. Y tenían el dinero en la mano y ellas empezaban a caminar. De manera que estas cosas son muy interesantes para
ponernos a nosotros a pensar y encontrar los significados, los sentidos, no tanto desde la psicología femenina ni de víctimas, sino de la relación tan compleja que puede haber entre un depredador y una víctima. Esto es lo que les había comentado también. No puede dejarlo de reírse definitivamente, a pesar de que la cuestión es tan dramática, con el hecho de que él estaba tomando encuesta para llenar su formulario y les decía que si le gustaban y la gente decía que no, y él decía: un momentico, voy a anotar eso que usted dice porque es lo que yo tengo de respaldo para que sepa que yo sí cumplí con mi deber. Esto es lo que él dice, ¿no? Se trató de que aceptara de alguna manera, ¿no?, la inferioridad de las víctimas, pero no, para él y para muchos otros, porque esto es un sujeto con unos encantos pues irresistibles. Bueno, estos son unos efectos más bien clínicos yo espero que ustedes vean muchos psicodinamismos, porque el delito sexual con adultos es tan grave, tan difícil de ver, que los psicodinamismos pues están inmersos en el relato de la víctima y surgen a veces, los pueden encontrar y configurar en las asociaciones que pueden hacer, si es que uno puede llamar que puedan hacer asociaciones en un relato, pero puede llegar a ocurrir. Bueno, estos son los efectos traumáticos en una víctima. Estos elementos nos permiten pues caracterizar el cuadro clínico que, como les dije, sirven de indicio de que sí pudo haber ocurrido un delito, pero pues la víctima, el Estado no atiende a estas víctimas en términos de salud. Este es un sueño también. Entonces las víctimas nos comentan eso, se abren a nosotros, y lo mínimo que uno puede hacer es tratar de conservar el relato lo mejor que pueda y transportarlo a la persona que necesita entender. Este es el mismo caso. Este estado de trauma permanente ocurre incluso muchos años después de que ha pasado el evento. Las víctimas conservan esa sensibilidad y nos exponen permanentemente ese quiebre, ¿no?, ese quiebre del yo, y esa pérdida de confianza en sí mismas. Es la permanencia del objeto de daño adentro, es el objeto dañino sigue permanentemente allí. Bueno, un poquito la mente del perpetrador, en este caso los adolescentes como 7 adolescentes que violaron a una compañera de la universidad. Y estos son el tipo de discurso perfectamente fuera de la sensibilidad, ¿no? Es un discurso frío, distante, justificatorio, es omnijustificativo, y como ven, deriva la totalidad de la culpa hacia la víctima, quien queda efectivamente siendo la depositaria de la misma. Minimiza también el daño y en esta actitud es recibida pues por la autoridad judicial. Uno puede ver allá en Palo Quemado estos jóvenes muy asustados, pero acompañados de 2 o 3 abogados, y la familia muy angustiada, pues porque pueden ser puestos bajo el peso de la ley, pero como les digo, sin embargo, las condenas son muy, muy escasas, y aquellas en las que se logran las condenas es porque se ha hecho un trabajo forense y se ha hecho un debate. Nosotros demoramos en estos debates 3, 4 horas. Allá está Teresita, que le ha tocado eso, empieza como a las 9 de la mañana y está terminando a las 7 de la noche. Puede pasar de ese tiempo 2 o 3 horas argumentando, en interrogatorios y contrainterrogatorios,
y muchos días, como en el caso Viñas, en el que yo estuve 15 días asesorando a la Fiscalía, porque es que la Fiscalía tiene que garantizarle al sindicado o al indiciado en este caso, tiene que garantizarle que pues, su derecho a la defensa, y el derecho a la defensa implica que el experto sea interrogado, contrainterrogado y aclarado a saciedad la situación. Este es el caso también famoso del Parque Nacional. Aquí está el único testigo que habló con ella mientras el poco tiempo que estuvo en vida, la señora, y podemos entonces mirar qué fue lo que pasó cuando ella fue bajada de la moto. Simplemente el sujeto la agarró con el casco de la moto y la puso en incapacidad de resistir. Entonces ahí tenemos que preguntarnos qué habrá en la mente de este sujeto. Ya había tenido una muchacha muerta hacía muchos años por otro tipo de situación. Él tiene una personalidad límite en otro tipo de situación, con otro perfil, pero posteriormente evolucionó hacia de un cuadro de estos psicóticos a un cuadro más organizado de búsqueda de la víctima, de seguimiento y de aseguramiento de la intimidad para poder quedar libre pues de poner en escena su libreto, ¿no? Uno se pregunta qué será el libreto que tiene allí, a qué fantasías está sometido, si tiene que penetrar el cuerpo de la mujer con objetos, si la degrada de tal manera que funciona como un depredador en realidad, no está ella aquí como sujeto, no le interesa que ella esté respirando. Entonces tenemos que también pensar en qué hay en la mente de estas personas, qué ha pasado con ellas. Un poco para mirar los efectos posteriores a largo plazo de cualquiera de estos casos. En este caso es un caso, todavía no está fallado, traje este pedacito por eso nomás, y es el delito sexual en el marco del conflicto. Esta persona fue llevada a territorio paramilitar donde ocurrieron estas cosas, fue rescatada no, apareció viva por casualidades. O sea, las víctimas de tortura aquí en el país, tenemos que decirlo, independientemente de este caso, las víctimas de tortura, pues no hay casi víctimas de tortura que puedan ser examinadas por nosotros, porque la mayoría de las víctimas terminan en las fosas comunes, ¿no? La mayoría de víctimas de tortura están muertas. En Colombia se lleva hasta el límite la tortura de manera que no se permiten sobrevivientes, son muy extrañamente podemos ver los sobrevivientes. Esta es una víctima de los masajes. ¿Acabamos? Bueno, si ya terminamos, es la última. Esta es la víctima de los masajes. Esta también es muy difícil porque la persona accede, paga, este sujeto todavía no ha sido condenado y tiene también una playa de víctimas que se quejan. Uno se pregunta por qué se quejó si quería, ¿no? Esta es una víctima también de conflicto social y armado que se queja después de que no puede volver con su esposo porque no puede practicar la sexualidad, no puede con la sexualidad. Y esta es la final, para que recordemos un poco que estas experiencias sexuales no se prestan a ser procesadas en el lenguaje por la misma víctima. A nosotros nos cuesta mucho trabajo también, que ellas tienen una necesidad de estar calladas, hablan cuando toca que hablen, hay una necesidad de mutismo, no encuentran, es inaccesible la escucha del otro, no en lo concreto, sino en la comprensión más bien. Cuando la experiencia no puede ser negada, es decir, la víctima sobreviviente no puede negar la experiencia, y la sociedad entonces está encargada de canalizar y legitimar su dolor, y todo esto
pues para lograr un entorno más justo y menos doloroso. Eso es todo. Me agradece mucho, doctora Nancy, por su participación, nos honra mucho con su presencia. Espero que el auditorio pueda de verdad sacar mucho provecho de su conocimiento como médica forense, como una experta perito en el Instituto Colombiano del Sistema Forense y además desde su práctica psicoanalítica para que nos pueda, bueno, resolver muchas dudas. Entonces, muchas gracias. Solamente ampliar tal vez un poco lo que me pide Iván, que estamos sobre el tiempo, pero claro que sí, alguna pregunta o algo también. La pertinencia de los exámenes a las víctimas. Digamos que hay necesidad de que la víctima hable. Esto tiene que ser puesto en palabras, de alguna manera. En este caso, el acompañamiento desde una postura terapéutica en el instituto se brinda por cualidades del personal que hay allí, que son personas formadas y sensibles en su mayoría y que pueden poner por encima la dignidad de la víctima antes que la investigación criminal. Pero a veces las escenas hablan por sí mismas, a veces pues el desastre que es tan evidente y el daño a la víctima ya lo hemos tenido inclusive a través de los mismos exámenes que se le han hecho en otras partes, que es en el servicio de salud, o a veces incluso se trata cada vez menos, pero en el mismo examen sexológico también. Una vez recogidas las pruebas, en la mayoría de los casos es posible que se vean, ya no hay necesidad de traer a las víctimas, ¿no? Esto me hace recordar un poco también la postura de la doctora Mariluz Morales en el sentido de la investigación psicosocial de las víctimas de conflicto, que quieren saber si sufrieron o no sufrieron y si se les cometió algún delito de lesa humanidad o alguna cosa de estas, cuando van a la cosa común y encuentran que los cadáveres son solo de mujeres, están desnudas y en fin, o están amarradas. Esa sola evidencia habla del sufrimiento y no tendríamos por qué llevar a las víctimas nuevamente para caracterizar más el sufrimiento, como para ponerlo más de relieve. Entonces, pues yo creo que esa es la pregunta tuya, ¿no? Pienso que una buena actitud de acogida, de contención durante es lo que podemos brindarles para sacar una sola entrevista y no las sucesivas entrevistas. Doctor Germán Aguirre. Mucho gusto y felicitaciones. Tenía un par de preguntitas. Yo conocí un caso en el cual estoy como experto de una niña que fue secuestrada a los 10 años por un grupo paramilitar y la entrenaron, por supuesto la violaron, etcétera, pero luego la entrenaron y era mujer de uno de los. Y siempre el concepto era que ella actuaba bajo depresión y miedo extremo, etcétera. Y a los 18 años y un día la mandó su jefe a manejar un carro que iban a robar a unos personajes y mataron a uno. Y a ella, por tener 18 años y un día, desconocieron el experticio que planteaba que ella había sido sometida de los 10 años a toda esta influencia por sometimiento forzoso. Esa era una pregunta. Y la otra, no sé las estadísticas, cuando los médicos aprovechan un poco su condición psicológica sobre la víctima, se han presentado muchos casos de psiquiatras. Últimamente vi por la prensa un psiquiatra famoso que conocíamos, inteligente, estudioso, y que manejaba algo de bienestar familiar de unas niñas, etcétera, y no supe si se le comprobó si era cierto o no era cierto, porque el argumento era que las niñas de Girardot eran muy mentirosas. Y he encontrado también que la sentencia siempre va en contra de la mujer, como tú dices, y sobre todo, curiosamente, son jueces mujeres y fiscales mujeres. Todo el zoológico está puesta en esas preguntas. Voy a empezar como por la última, ¿no? Sí, esa es la evidencia del prejuicio y social.
Realmente pensar sobre eso es complejo. La aparición de la mujer en la escena mundial como sujeto digno, completo, pues es reciente, es una adquisición cultural reciente, hace apenas, no hace ni siquiera un siglo que estamos votando. No se podía tener propiedades, la mujer no podía tener propiedades, de manera que tenemos que remitirnos pues, al contexto pues, sociocultural, ¿no? Para entender un poco esto desde ahí. Desde lo psicológico pues ya entendemos también muchísimo, hay teorías importantísimas, muy desarrolladas, muy traídas a lo actual y también encadenadas a lo social, que nos permiten ver que la mujer, cuál es la posición de la mujer en la sociedad todavía, ¿no? Ya lo decía yo un poquito antes con lo del niño. El niño tampoco era considerado un niño como tal hasta ahora recientemente, ¿no? Entonces yo pienso, en esto de la perversión, pienso que el terreno es la perversión. Las jueces y fiscales pues están imbuidas de lo mismo como sujetos sociales y tan pronto se puede tener un poquito de acceso al poder, tal vez no hay más que hacer sino entrar en esas estructuras. A veces es muy raro y también como un combate entre fuerzas sociales en que algunos de las personas es decir, cada situación entra en sí mismo un cambio y eso es lo que se ve. A veces en medio de estas situaciones tan polarizadas surge la claridad y hay movimientos que reivindican. Entonces, esto sería como el contexto, pero sí es frecuente todavía y a uno le extraña mucho, ¿no? La otra pregunta, la anterior, era sobre la paramilitar. Bueno, eso también, es decir, las distorsiones que hay ahí para mirar a las personas como tales son muy grandes porque el conflicto es una psicosis social. Entonces allí aparecen las cosas de esa naturaleza. Creo conocer el caso, creo que sé de cuál se trata. Y pues para asustarlo más, lo que le voy a contar es lo último que pasó hace como el año pasado, que nos estaban presionando a hacer dictámenes para reparar a los paramilitares. Nosotros dimos cómo, pero esa plata y esas sentencias en realidad salieron a favor de las víctimas. Entonces, como aquí hay un error, el fiscal se equivocó en esta línea, que devuelva ese oficio, que no lo hagan así, porque pues para nosotros no sería. No, está muy bien hecho, es que vamos a reparar a los paramilitares del bloque norte y después los del sur, después los del este, porque resulta que a esta gente la cogieron niños, los paramilitares tomaron a los niños de 14 años, de 13 años, los incorporaron a sus filas, los entrenaron, hoy tienen 30 años y son jefes de Bacrim, y entonces a ellos los van a reparar y nosotros no podíamos entender cómo iba a pasar eso. Lo que ocurriera es que iban a cambiar la legislación y no podían acceder a los beneficios de reparación si no se reparaban de una ya, y estaban presionando. O sea, son las fuerzas sociales en conflicto que producen este tipo de cosas psicóticas en realidad. Estoy de acuerdo con Iván. Y la última pregunta. Bueno, nosotros obviamente el desenlace no fue ese. Nosotros dijimos que no podían porque salieron con un temicismo más o menos a los 18 años cumplidos. Si querían seguir permaneciendo en la patria, pues ya se hacían merecedores de castigo. Alguna cosa de esas salimos y no tuvimos que hacer esa tarea. Y la primera no la recuerdo. La de los médicos y los psiquiatras. Sí, los médicos y los psiquiatras. Bueno, eso no sé si será que está aumentando, pero nosotros habíamos tenido ya, Iván recordará algunos casos de esto. Pienso que la función del médico se presta desde la autoridad a hacerlo, ¿no? Se presta a que la víctima deposite en él la confianza, sobre todo la actitud de pasividad. Uno de los estados mentales a los que permiten precisamente los accesos y los abusos de ese tipo es el estado mental de pasividad. De manera que es difícil también salir, digamos, como se entra en la pasividad también es difícil salir. Creo que allí traje algunos donde la víctima, cuando la de los masajes precisamente, se da cuenta que algo no está pasando, algo que está pasando no es correcto, ella pega un salto desde la camilla. Entonces, cómo entrar en ese estado de pasividad y cómo salir. Pienso que el médico es de privilegio y encontramos a varones de todo tipo donde hay niños y esa es una de las cosas que nos preguntaron alguna vez: ¿usted pondría a su bebé, a su hijo pequeñito en un jardín infantil donde hubiera solo señores o preferiría ponerlo donde hubieran pues mamás, ¿no? Señoras, tal vez eso.
Oye, ¿yo puedo preguntar algo? Sí, gracias. Sí, Tú ya dices te que traen alguien... el micrófono ahí. Sí. Para Daniel y para mí. Tú dices que ya están presionando para que cambiaran la reparación de las cosas. ¿Quién está presionando? ¿Nos puedes contar? ¿Nos puedes contar? Sí, cuéntanos quién. Sí, no, de acuerdo. No, es decir, donde hay dos situaciones en la oposición, es que ya lo pagué. No, digamos, donde hay dos fuerzas en confrontación, pues ambas presionan. ¿Y presionan sobre quién? Sobre quien produce la prueba en estos casos, ¿no? Ustedes. Sobre ¿Y quién nosotros. les presionaba? Pues quienes están en confrontación. ¿Los paramilitares los están presionando? ¿O No, la los fiscalía, paramilitares o no. quién? La justicia es la única que nos puede presionar a nosotros, se supone. Sí, la justicia es quien nos puede. Pero en la justicia también hay tendencias y también hay confrontaciones. Digamos, no puedes decir nombres o algo así. ¿Cómo? No, estoy bajo juramento. No, por eso, sí, esos son los fiscales que se enmascaran, no sé qué presión. Qué pena, pero... Doctor Jiménez. Es que ese es un punto central. La presión social en estos temas es una cosa que se utiliza como uno quiere. Todos sabemos que las víctimas, la victimología se utiliza, por ejemplo, para llegar a estados en el gobierno. El que fue secuestrado sale para presidente, la que fue violada o que sabe algo de violación, senadora, con unas banderas que son absolutamente sensatas desde el punto de vista sociocultural, obviamente, pero se presta para todo tipo de manipulaciones y para todo tipo de manejos. En ese sentido, pues, si se trata de reparar al victimario porque viene de ser víctima, pues ahí hay un océano, ¿no? Muchos les parecerá muy bien que pobre niño lo sacaron a los 14 años y ahora a los 30 pues está matando gente, pero es una víctima. Entonces es una decisión social y la presión viene desde el punto de vista de donde lo mires. Si la justicia pretende hacer una reparación a alguien que el perito piensa que no debería ser reparado porque en realidad en este momento aparecería como victimario y no como víctima, que es lo que... Eso es una cosa exótica, ¿no? Eso solo... Yo creo que eso es una cosa realmente exótica porque este es el conflicto más largo de la historia moderna. Entonces resulta que el que salió de su casa secuestrado, que se sabe, pues, nosotros no lo sabemos de oídas, nosotros hemos visto muchachos, pues yo vi muchachos de 25 años que a los 12 años eran llevados al monte y entrenados. Yo vi uno que es muy famoso porque además en su infancia había sido amigo de Freddy Rincón, y ese muchachito, el morenito, era muy simpático porque decía, no, pues es que a mí me llevaron a los 8 años a Florencia, Caquetá, me metieron al monte, la guerrilla, y me enseñaron a matar sapos, policías, el ejército. Pero un día me cogieron en Florencia sin papeles y como no tenía papeles me reclutaron. Y le dije, ¿y usted qué hizo? Dijo, no, pues a matar guerrilleros me tocó. O sea, esa es en esencia la tristeza de lo que vivimos. Entonces alguien puede pasarse en su vida del bando de ser víctima, de ser victimario, perdón, de ser víctima a ser victimario, que es lo que Nancy, y después entonces, como era víctima, pide una reparación. No parece a los ojos de la psicología que sea una víctima, pero cualquiera con un interés, ¿cuál interés? Político, económico, cualquier interés que obviamente viene desde alguna presión que hizo los mismos paramilitares pues en las negociaciones, vienen las cosas y lo que se cuestiona es victimario desde el punto de vista de la lógica actual, pero es lo que pide la reparación porque al final me volví victimario porque me dañaron, entonces hay que repararlo. Y fuera de eso, la reparación administrativa que se inventó el gobierno pasado tenía eso. Tenía que la reparación administrativa inicialmente era solo darle dinero a las personas.
fue por presiones internacionales que incluyó todo esto que está sucediendo ahora. La sentencia de la Corte, la T-760, que obligó al Estado colombiano a darle reparación psicológica a las víctimas, entre muchas sentencias. Claro, esa es la más famosa porque es de la que nos pegamos todos los operadores en salud para presionar la atención primaria en salud. Pero esto es una carga social tremenda. Entonces, en los delitos sexuales, como en cualquier tipo de delito, lo que mencionaba Germán, es decir, la cosa va variando de acuerdo a la calidad del individuo, y hay muchas personas que, pegados a la victimología, se hacen muy famosos y bueno, terminan de senadores, presidentes, en fin. En esta misma casa, muchos años atrás, un famoso psicoanalista vino y dictó unas charlas. Ítalo me ha contado la historia, y ese señor después en Estados Unidos le quitaron la licencia porque abusaba de sus pacientes. Es decir, caras vemos, corazones no sabemos, dice el pueblo. Sí quiero aclarar un poco que en el caso de la reparación a estos grupos, nosotros terminamos haciendo la reparación a la infancia en abstracto, ¿no? Quien debe ser reparada en mi país es la infancia, y una de las cuestiones que pedimos que en reparación simbólica de la infancia se diera es que el servicio militar no fuera obligatorio para los niños. Entonces ahí se juegan aspectos psicosociales más complejos, más allá de lo puramente psicológico. La idea es que haya que no haya repetición, es decir, que haya una reparación integral, ¿no? Bueno. Doctor Juan Pablo Ortiz. No, quiero una duda pequeña, que es, bueno, hay un término jurídico que yo he escuchado en otras organizaciones, no sé si en Colombia, que es el estupro. No sé si en Colombia está tipificado como delito, y pues de esa pregunta me surge es como, pues porque el estupro completa que se utiliza la seducción y el engaño para acceder, digamos, sexualmente a personas que están pues en una mayoría de edad sexual, pero pues no en una mayoría de edad legal, que serían los 18 años. Y pues, digamos, ¿qué diferencia habría entre esa seducción y el engaño con la incapacidad para resistir, poner a alguien en incapacidad de resistir psicológicamente? Bueno, lo que podemos considerar allí es el estado de inferioridad psíquica que lo pasamos acá. Como tal, nosotros no tipificamos, no nos dicen, mire a ver si esta es un estupro o es un estupro, porque eso lo hace el juez. Nosotros podemos decir si esa persona estuvo en condiciones de inferioridad, ¿no? Al momento de acceder a la relación sexual. Psíquica, o sea, el elemento es solamente psicológico. No, los elementos que pudieran ser del entorno social o cultural, nosotros no nos tocamos, no se nos consulta, se cae por su propio peso. Es decir, en la tipificación misma se excluye o no. Si hay algún elemento psicológico, entonces es el que se menciona inferioridad. Muchísimas gracias por su asistencia.